El piso de madera laminado que vamos a instalar es madera comprimida con una fotografía de madera. Este piso laminado es una buena opción para ponerlos en baños y cocinas donde tenga que hacer mucha trapeada. Acuérdense, para instalar el piso hay que poner una base, después poner la madera y enchufarlas para que se asemble muy fácil. Ahora, siempre hay que dejar un espacio alrededor de las paredes para cuando esté terminado el piso se pueda mover un poquito y no reventarse a medias. Y acuérdense de siempre poner la moldura alrededor del piso. Como ya estamos listos para instalar el piso laminado, una de las cosas que hay que hacer es cortar la moldura a la altura de nuestra madera. Acuérdense de poner la base y después el piso de madera. Y lo que vamos a usar hoy es una herramienta multiuso. Entonces hay que cortar. Y ahora cuando ponga su piso, lo que va a hacer es se va a resbalar abajo y así ya no tiene que ser tanto corte chico y queda perfecto. Primero ponemos el recubrimiento que viene con el piso. Después de clavar las primeras tablas contra la pared, usamos un mazo de goma y un bloque para asegurarlas. Medimos todos los cortes que necesitamos hacer. Y entonces revisamos cada uno antes de instalarlo. Para espacios irregulares como closets, después de medir el corte necesario, revisamos que la pieza encaje bien en el espacio antes de instalarla. Al regresar en SOS Salva Mi Casa, Manolo y nuestro equipo empiezan a trabajar. Y se ve cómo avanza el proyecto. Quédese con nosotros que ya volvemos. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas se lo merecen.